Bona nit. Bueno, un any més, benvinguts. Moltes gràcies per l'assistència. Agafarem bona nit avui. Tenim un grup pacífic TRÍO. Esperem o volem que pugueu disfrutar. I dona la casualitat que avui fem la cloenda del Guitar Festival de la comarca de les Garrigues i enguany ens ha tocat a ARBECA i nosaltres agraïts i, com us he dit abans, benvinguts i que puguem disfrutar d'aquest grup. Ens dirà 4 o 6 o 8 paraules que vulgui el vicepresident del Consell Comarcal de les Garrigues i, ja us dic, per fer la cloenda del Guitar Festival. Molt bé. Gràcies, Antonio. Bona nit a tots i a tots. Benvinguts en aquest espai magnífic d'aquesta bodega d'una família emprenedora de les Garrigues. La Maria José i l'Antonio són gent emprenedora i que sempre han estat al cantó del Consell Comarcal, vull dir, amb la botiga que es va muntar a Barcelona i el Consell amb vosaltres i amb les activitats que esteu fent, és d'agrair les Garrigues que tinguem gent amb ganes de tirar endavant el país i el territori. Bé, com deia, avui fem la cloenda de la 13a edició del Guitar Festival de les Garrigues. Aquest any hi ha hagut molta participació, cada any sembla que la cosa va tirant endavant, això de poder portar la cultura musical als nostres petits pobles, aquestes nits d'estiu que fa aquesta calor i aquesta fresca que fem aquí quan fa marinada i tot això aprofitem. Escolta, és un plaer que puguem trobar-nos aquí i bé, l'any jo crec que amb el Jordi Pizarro, que és l'organitzador, està content perquè la participació ha sigut força valenta i esperem que l'any que ve puguem tornar a tirar endavant amb més participants, perquè la majoria d'organitzadors són ajuntaments, però bé, tenim l'Antonio i la Maria José i una altra bodega que cada any han participat, quasi bé cada any, i bé, hem d'agrair a aquesta gent que posin aquest granet de sorra perquè la cultura musical d'aquests grups, enguany és un grup que són sud-americans, però bé, tenim grups de tot arreu i la veritat és que s'agraeix molt aquestes dies de poder estar aquí. Moltes gràcies per vindre aquí i sobretot, endavant, el senyor Pujol, no ho he dit abans, nascut a la Granadella a finals de 1800, Emili Pujol, era un mestre de guitarra i aquest simpòsium o aquests concerts van sortir amb reconeixement amb ell i a la seva tasca. Moltes gràcies a tots, bona nit i que gaudiu molt del concert.
Bona nit. Muchas gracias. Voy a hablar en castellano, así que le aviso desde la primera canción. Bueno, como nos presentaron, somos Pacífico Sur Trío. Somos músicos chilenos y peruanos que estamos radicados en Barcelona ya hace más de un par de años. Y este es nuestro proyecto. Estamos muy agradecidos de que estén acá compartiendo con nosotros y les vamos a invitar un poco a viajar. Los vamos a llevar a nuestras tierras, a nuestros sonidos a través de, bueno, del trabajo musical que les traemos. Y lo primero que escucharon, que acaba de pasar, se llama Ventolera, que es un repertorio chileno para el instrumento que vieron, que es el charango, que es un clásico, y bueno, era la versión de nuestro trío. Y ahora continuamos con una composición original que está inspirado en uno de los cerros de allá de Barcelona, que es el Collserola, el cual a mí personalmente me estuvo acompañando por muchos años, principalmente en la época de la pandemia. Entonces me adentré mucho en ese cerro y lo que me pasaba, lo que oía, lo que vivía en ese momento de estar caminando en la espesura del cerro, un poco lo que dice, o por lo menos va a sonar en la canción. Así que lo que sigue, y si se van a caminar con nosotros, se llama Verde Espesura.
Bueno, gracias. Salud. No sé si están con su copa, pero nos sugirieron, ya que estábamos en una viña, tener una copita, así que muchas gracias por estar compartiendo un ratito con nosotros. Bueno, ese fue nuestro viaje ahí por el Colcerola Verde Espesura, y seguimos con otra obra. Tengo un hijo pequeño y es muy curioso, entonces a veces cuando a mí se me ocurren cosas con el instrumento le pregunto qué se imagina. Entonces algunos nombres de las canciones las pone él. Entonces el siguiente tema se llama Vuelta al Pequeño Mundo y es una imaginación de él lo que él escuchó. Así que ojalá les guste.
Bueno, muchas gracias. Se escucha súper bien, ¿o no? Se escucha fuerte, se escucha todos los juguetes que tiene aquí mi compañero, el bajo, los charangos. ¿Y saben por qué? Porque está por ahí Albert. Así que quiero pedir un aplauso para Albert, que está por allá, que está haciendo posible que todo esto, todas estas cositas puedan escucharla ahí perfectamente. Lo que acaba de pasar se llama A tu reencuentro y es un aire de un género sudamericano del área andina que se llama el huayno. Ese es el género y bueno, esta composición que acaban de escuchar se llama A tu reencuentro. Ahora vamos a tocar un género que es un género europeo que llegó a América y que después comenzó a tomar sus propias características dependiendo del país en donde se tocaba. Es el vals. Llegó el vals vienés principalmente y bueno, muchos países de Sudamérica como que tienen su propia forma de tocar el vals. Y además dentro de cada país, cada gente hace su propia forma de tocar esos tipos de valses. Entonces nosotros vamos a tocar ahora un vals venezolano que es parte del repertorio popular sudamericano principalmente, como que es un vals que la gente cuando aprende a tocar este tipo de instrumentos u otros tipos de instrumentos tradicionales suele aprenderse ese repertorio, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Esto se llama Quisiera ser tu sombra.
Muchas gracias por los aplausos, por la apreciación a nuestra música, a nuestro trabajo. Estamos muy contentos de estar aquí. Gracias a Jordi por habernos contactado y traernos, y por invitarnos a esta preciosa viña, a este precioso lugar cerca de LLEIDA. Y estamos muy contentos de estar tocando para ustedes, así que muchas gracias. Quiero presentar a los músicos de esta banda. Aquí a su derecha y a mi izquierda está Juan Pablo Egúsquiza desde Lima, Perú, en el bajo. El bajo hoy, de repente en el contrabajo, pero hoy en el bajo eléctrico. Aquí en los charangos, en las principales composiciones, algunos arreglos y, principales ideas de esta música, el señor Fabian Durán desde Valparaíso, Chile. Yo acá en las percusiones desde la capital de Chile, Santiago, Antonio Toto Parraguez en la arquitectura de la percusión. Gracias. Bueno, ahora vamos a hacer una variación un poco de la música que hacemos. Vamos a hacer un estándar de jazz que se llama Footprints, del gran Wayne Shorter, y en una versión un poco más así tipo sudamericana. Así que espero que la disfruten. Muchas gracias.
Bueno, terminó el primer tiempo del partido y ya vamos en la recta final, así que esperemos que esperamos que estén disfrutando tanto como nosotros, ya que estamos súper contentos de estar acá. Nuevamente reiterar los agradecimientos a nuestros amigos de acá de la Viña, que nos recibieron tan generosamente, con mucho cariño, nos han tratado súper bien, así que un aplauso por favor a los dueños de casa por este bello espacio, este acogedor lugar. Muchas gracias por recibirnos. A los responsables, a los encargados del Consell Comarcal, creo, que también han hecho posible este concierto. Un aplauso para ellos. Y también a nuestro amigo Jordi, quien ya desde hace un tiempo que ha confiado en nuestro trabajo, nos ha invitado a otras instancias y bueno, para nosotros una verdadera alegría, pero también un honor poder estar cerrando en este bello espacio el festival, el Garry Fest, creo que se llama, siempre se me olvida ahí las palabras, pero un aplauso a Jordi que hace posible también que estén sucediendo muchas cosas culturales por acá. Y un saludo especial a un amigo que también hizo posible que estemos acá, porque pasa que ninguno tenía licencia de conducir, entonces tuvimos que invitar a un amigo al concierto, que en el fondo nos acompañó también, está por ahí, así que un aplauso a nuestro amigo Oliver, que está por ahí, que hizo posible que nosotros llegáramos acá, está ahí delante de las cámaras. Vamos llegando a la recta final ya, quedan un par de canciones. Esperamos estén disfrutando y esto se llama Agua de Verano.
A ver, si me ayudan con unas palmas, por favor, para este último tema. Penúltimo, perdón. Ah, mira, sí. Eso. Ahí va.
Bueno, todo tiene su final y llegamos al final. Lo que acaban de escuchar se llamaba Al Pacífico Sur. Nuestro proyecto se llama Pacífico Sur Trío y es una música que escribí dedicada a este proyecto. Es una de las músicas más nuevas de las que escucharon hoy. Y bueno, es un tema que quedó bastante desafiante y nos entretiene mucho también tocar y poder compartir un ratito y participar entre todos. Juan Pablo Egúsquiza desde Perú en el bajo, por favor, un aplauso. Desde la capital de Chile, Santiago, Antonio Toto Parraguez en las percusiones. Yo soy Fabian Durán, de Valparaíso, Chile, y juntos somos Pacífico Sur Trío. Y bueno, en estos tiempos, las redes sociales y todas esas cosas, que a veces cuesta, o nos atrapan, no nos atrapan, tenemos un Instagram que se llama pacificosur.trio. Si es que alguien grabó, quiere etiquetar o quiere escribir, no quiere invitarnos a alguna otra viña del sector. Bueno, eso. Muchas gracias, ojalá la hayan pasado bien. Nosotros estamos súper contentos y agradecidos, como les decía recién. Y bueno, nos vamos con esto. Les cuento un poco. Sí. Esta música ya tiene un par de años. En la ciudad en la cual yo vivía, que es Valparaíso, es una ciudad costera, una ciudad puerto, que da al Pacífico y es una bahía muy grande. Entonces, en uno de mis lugares de trabajo, que era una universidad, había un patio que daba justo al océano y estaba muy cerca de la playa. Estaba, no sé, a 50, 60 o 100 metros de la playa. Entonces ese patio como que quedaba como a boca del océano y por lo tanto corría mucho viento. Era un sector que era muy ventoso y le llamaban el patio de los vientos. Y además tenía una infraestructura muy bonita, tenía también algunos símbolos que estaban conectados con los pueblos originarios de Chile, con los mapuches. Y esta música un poco se inspira en el transitar por ahí, que fueron muchos años, yo estudié y después trabajé ahí. Y bueno, esa sensación de estar, de que era un lugar cambiante, de que estaba el mar siempre de fondo. Así que con esta música queremos compartirla con usted y bueno, y despedirnos y ojalá nos veamos en otra ocasión. Patio de los Vientos.